I didn't think we could fall. Hola chicos, bienvenidos a este curso de dibujo. En esta ocasión vamos a ver el quinto episodio en el cual vamos a intentar explicar un poquito los conceptos básicos de un retrato utilizando en este caso un lápiz sanguina. Como se puede observar, voy a comenzar ubicando elementos importantes en el dibujo. En este caso, por ejemplo, trabajé un dedo, un labio y ahora estoy añadiendo un detalle muy esquemático, muy resumido también de la nariz. La idea es ir poco a poco. Si ustedes se dan cuenta, ahí mismo ya se puede ver que tenemos una forma más o menos de la mitad hacia abajo, relativamente bien conseguida de un rostro, pero nos hacen falta muchísimas más capas para perfeccionarlo, obviamente. Recuerden que estamos utilizando un lápiz sanguina. Este es un lápiz PIT sanguina, Faber-Castell, muy recomendado también. Es prácticamente igual a un lápiz pastel, pero de color sanguina. Ahí le agregué un ojo. Ahora voy a añadirle el otro rápidamente, como se puede ver, por ahí. Ya tendríamos más o menos la estructura básica de nuestro dibujo. Nos hacen falta algunos detalles más, pero bueno, aquí igual este dibujo está al doble de la velocidad normal. No lo quise hacer tampoco tan lento por el hecho de que esta técnica es muy rápida. Entonces igualmente en este dibujo me demoré un poco menos de una hora, creo que 50 minutos. Entonces al final igual esto es como que claro, dura justamente 25 minutos porque no es una técnica tan detallada como lo que hemos visto anteriormente. Simplemente aquí vemos un trazo muy relajado. Si ustedes se dan cuenta, al principio no nos queda perfectamente bien hecho el retrato porque se ve como que está un poco chueco, como que está muy cachetón nuestro personaje, en este caso que es una mujer, y cosas así, pero poquito a poquito vamos a ir perfeccionándolo. Si se dan cuenta, empiezo a mejorar muy lentamente el ojo, empiezo a definirlo un poco más, añadirle sombra. Recuerden que en todo momento estamos trabajando sobre un papel fabriano estilo sketch de 90 gramos, entonces su textura es muy propicia para un dibujo de estas dimensiones, de este estilo. Comenzamos añadiéndole también un poquito de su ceja y algo de las pestañas. Entonces la técnica es, ustedes tienen que agregar obviamente el pigmento y después lo pueden difuminar sin ningún problema. De hecho es lo que voy a hacer a continuación para que lo vean bien. Fíjense bien que cuando pasamos el dedito encima ya la imagen se ablanda mucho más, se logra un mejor degradado, el trazo no nos queda tan rígido y poco a poco vamos a ir dándole ese toque que buscamos finalmente. Vamos así. Aquí le estoy trabajando principalmente el área de la mejilla y el área del mentón también, por ahí. Recuerden que ustedes también podrían haber utilizado un lápiz carboncillo, por ejemplo, o un lápiz pastel de cualquier otro matiz, incluso un lápiz sepia, que es muy parecido al sanguina, pero quise utilizar el sanguina simplemente porque casi nunca lo utilizo y creo que en este dibujo queda bastante bien. Vamos así. Aquí le estoy añadiendo un dedo. Ahora los labios. Por ahí. Muy bien. Esto es algo realmente lento porque en esta parte es lenta, digamos que al principio. Como que no vemos el avance tan rápidamente. Pero al final de cuentas es un dibujo muy rápido, por ejemplo, en comparación a los dibujos que hacemos normalmente con lápices de grafito. Entonces, por eso pienso que es una muy buena opción. Antes quizás de que entremos en otros tutoriales a hablar del realismo ya mucho más en serio, pienso que es bueno que lo veamos lentamente. Y bueno, continuamos así generando esta sensación de nariz que se puede ver. Ok, por ahí ya lo tendríamos mejor. Vamos añadiéndole principalmente ahora su ceja. Por ahí el pómulo, que es muy importante. Recuerden que todo lo hacemos en base a movimiento circular. A ver, tienen varias formas de difuminar lo que ya acabamos de agregar. Podrían utilizar el dedo, un difumino, papel higiénico, algodón y así.
Incluso estos cotonitos que se utilizan para los oídos también sirven. Así que hay muchas formas. Pero a mí personalmente me encanta trabajar con mis propios dedos. Como que lo encuentro, no lo sé, más cercano a la obra. Como que me gusta más esa técnica. Pero igualmente cualquier elemento que ustedes utilicen que les ayude a realizar eso va a ser bueno. Aquí le añadí una especie de sombra debajo de los ojos para dar esa sensación de volumen. Entonces aquí mi intención es, más o menos a la altura de la nariz hacia arriba, generar alguna especie de brillo, de destello, justo encima de los pómulos, para que se vea principalmente el volumen de esa zona, para que se vea como el relieve, la curvatura que tiene esa parte del cuerpo, de la cabeza en este caso. Así como también me interesa generar alguna especie de brillo justo encima de los labios y en otras partes así. Ahora le estoy añadiendo el otro ojo. Si se dan cuenta, varía un poco este ojo respecto al otro. Y claro, poco a poco vamos a ir mejorando estos elementos. Recuerden que es una técnica muy libre, muy simple, que tiene muchísimas formas de llegar a un mismo resultado. Entonces, no importa que al principio no se vea tan bien, después poquito a poquito lo vamos a ir mejorando. Voy oscureciendo por ahí, a la vez que voy trabajando aquí el otro ojo. Y de a poco nos va quedando como el dibujo más correctamente bien trabajado. Lo que les iba a comentar es que hay varias formas también de trabajar la posición de este lápiz. Bueno, si ustedes se dan cuenta, en realidad es un lápiz que ya está bien pequeño, pero lo podemos utilizar de distintas formas, ya sea cuando trabajamos áreas, por ejemplo, como estoy haciendo en este momento, que son áreas muy generales, tomo el lápiz más de lado, mientras que cuando trabajo áreas más definidas, por ejemplo los ojos, el cabello, los labios, cosas así como muy exactas para trabajar, tomo el lápiz de una manera muchísimo más vertical, con menos inclinación, y además acerco más los dedos a la puntita del lápiz, obviamente, para que nos quede mejor. Después me di cuenta que estaba quedando como un poco turnia. Turnia ya digamos que, por ejemplo, en otras partes se conoce como visco, que está como que el iris junto con la pupila obviamente están como mirando hacia otra dirección, no lo sé. En cambio le borré obviamente el iris y lo corrí un poquito hacia la derecha, de manera que ahí sí nos quedó una mirada mucho más natural. No nos quedó como que estaba mirando por allá y el otro ojo estaba perdido. No, nos quitamos al tiro ese problema muy rápidamente. Por eso que les digo que es una técnica muy interesante, muy entretenida de trabajar. De hecho, ustedes lo podrían utilizar como complemento quizás a su técnica predilecta de trabajo. En este caso, lo mío siempre ha sido el grafito, pero trabajar de vez en cuando con estos lápices ayuda muchísimo. De verdad que sí. Bueno, vamos a continuar trabajando. Si se dan cuenta, le agregué la nariz. La nariz es muy difícil por el hecho de que la nariz en general siempre da problemas a los dibujantes. Y bueno, es muy fácil entenderlo por qué. Lo que sucede es que la nariz prácticamente no tiene una estructura lineal. Cuando vemos los labios, por lo menos tenemos la estructura lineal en el medio de ellos. No así tanto en los bordes, o en los ojos, ahí son extremadamente lineales, siempre vemos estructuras que definen su forma, mientras que la nariz simplemente, obviamente tiene como una estructura, pero no se ven líneas rectas, ni curvas, ni nada de eso, o sea, no se ven como una estructura clara, ¿ok? Se ve simplemente volumen, forma, pero por eso cuesta entender cómo hacer una correcta nariz, pero con la práctica al final se puede lograr. Sin duda me gustaría hacer un capítulo especialmente dedicado a la nariz. Creo que es un muy buen tema, muy interesante y que podríamos tratar. Ahora simplemente le trabajé un poco más los labios, los oscurecí, sin eso sí opacarlos totalmente, por el hecho de que queremos conseguir que en los labios también se vea alguna especie de reflejo. Aquí estamos sombreando en la zona debajo del labio. Por ahí vamos pasando el dedito. Si se dan cuenta, yo no me preocupo de que el difuminado que agrego con mis dedos salga desde el rostro hacia afuera. Y ustedes se preguntarán por qué. Bueno, es porque después vamos a agregar cabello. Entonces, todo este pigmento que nos va a quedar ahí dando vueltas, que al principio, ahora por ejemplo se ve como suciedad alrededor del dibujo,
después va a ser tapado por el cabello, entonces no se va a ver. Por eso hay que saber más o menos cómo trabajar. Si tú ya tienes una estrategia desde antes de empezar a trabajar, lo más probable es que el dibujo te quede bien. Aquí estoy oscureciendo los pómulos, que es muy importante que lo hagamos, especialmente debajo de los ojos, que era ahí donde se veía, por lo menos en este caso. Digamos que este es un rostro que está más cercano a un retrato de frente que a un semiperfil, porque para el semiperfil diría que todavía le hace falta estar un poquito más en diagonal. Pero encontré que era un retrato. Bueno, ella es una modelo que es Adriana Lima, que bueno, ella es muy guapa y a mí me encanta, entonces varias veces la dibujo, pero aquí como que me inspiré en ella, pero tampoco intenté hacerla exactamente igual a la imagen, porque como es una técnica muy libre, quise darle como un toque más artístico. Ok, pero bueno, eso al final ustedes pueden ir decidiéndolo. Aquí estamos trabajando principalmente sus pestañas, digamos que pupila, por ahí, el delineado que ella tiene, obviamente encima del ojo, y estoy agregándole ahora un poquito más de cabello. Si se dan cuenta, les voy a hacer una confesión. En este dibujo yo ni siquiera afilé la mina, jamás le saqué la mina a nuestro lápiz, porque claro, no necesitamos hacerlo para nada. Entonces continuamos de esta manera. Por ahí vamos a oscurecer este lado, el lado izquierdo. Por ahí pasamos el dedito. Ya nos está quedando muchísimo más natural nuestro retrato. Ok, podemos ir, bueno, les recuerdo que por ejemplo ustedes agregan una capa, la difuminan y esa capa pasa a estar casi desenfocada, borrosa. Y para volver digamos a definirla, simplemente tienes que agregar una capa encima. Y así se van consiguiendo esas especies de capas de realismo que nosotros podemos dar a nuestros dibujos. Así que es una muy buena técnica. Muy buena de verdad. Y continuamos aquí añadiéndole principalmente su ceja. Estoy agregándole alguna especie de cabello en esta área. Por ahí. Estoy agregándole este cabello como muy esquemático, por el hecho de que no necesitamos tampoco hacerlo totalmente estructurado y perfecto. Simplemente esquemático me refiero o mejor dicho que esquemático, quizás la palabra sería aleatorio, ya que sería como lanzar líneas de una manera un poco random, para allá, para acá, en distintas direcciones, sin dejar todavía nada en claro. Recuerden bien que este es un dibujo muy rápido, como les dije era de unos 50 minutos, entonces no buscamos que tampoco sea un realismo excesivo ni nada, simplemente que se vean cuotas de semi-realismo en algunas partes, pero nada más que eso. Ahora, ustedes me pueden decir, este dibujo quedó como muy básico. Claro, esta era la intención. Cuando trabajamos con lápiz sepia, lápiz sanguina, me confundo, uno tiende a generar trabajos así bien como sueltos, no tan trabajados quizás, porque buscamos otras cosas, buscamos trabajar en proporción. Bueno, aquí yo no les comenté mucho de la proporción como lo hice, porque este dibujo lo hice al ojo. Si se dan cuenta, en el capítulo pasado que expliqué el rostro de perfil, ahí vimos con base a líneas más o menos cómo hacer el rostro de una manera correcta, pero en este caso yo simplemente lo hice al ojo, porque con este lápiz me encanta hacerlo así, como con un trazo muy relajado. Por eso que no les dije, la distancia entre el mentón y el labio inferior es la misma que quizás la mitad del labio hasta los orificios nasales. Es como eso, ¿ya? O sea, aquí igual podemos ver un patrón de medidas, pero que se va repitiendo, pero tampoco es la intención que les diga cómo hacerlo exactamente, porque en realidad yo les digo y lo hice al ojo, así de simple. Bueno, continuamos aquí trabajando en base a este dedito que le agregué ahí abajo, y vamos a seguir agregando detalles. Quise agregar ahí el lápiz pastel blanco, que es el que estoy utilizando justamente en este momento,
por el hecho de que también podemos difuminar y nos puede dar un aspecto muy interesante, pero si lo saben utilizar correctamente. Entonces la técnica es ir simplemente aplicándolo y después lo pueden difuminar para que digamos que el degradado del rostro quede más suave. Simplemente es eso, en este caso. Entonces vamos así y lo vamos difuminando. Bueno, y aquí le voy añadiendo un poquito más de cabello a nuestra modelo. Les cuento que, bueno, hace igual harto tiempo hice un retrato de mi hermana en tiempo real, pero muy rápidamente y con un lápiz que ni siquiera era el bueno. Lo hice como por entretenerme un momento. Así que la recomendación es de que ustedes también lo puedan hacer con alguna persona que esté realmente frente a ustedes. Así que podrían ir decirle: hey mamá o padre, pueden posar para que yo los dibuje, y atrévanse a hacerlo. Se los recomiendo totalmente. Aparte, con esta técnica podemos hacerlo porque es una técnica que nos permite un trazo muy suave, muy relajado, muy espontáneo, con mucha intención del artista. Buscamos en realidad que nosotros podamos transmitir lo que estamos viendo a nuestra hoja de papel. Entonces, para mí es totalmente recomendado que realmente lo hagan con un modelo, con una persona real, más que con una fotografía. Pero tampoco es indispensable. Si lo hacen con una fotografía, igual van a aprender. Pero recuerden bien que háganlo simplemente. Bueno, en este caso, como les digo, lo hice al ojo. Tú lo puedes hacer al ojo, pero con mucha práctica. Al principio para mí era inimaginable poder hacerlo así, pero bueno, llevo tantos años en esto ya que uno simplemente termina al final aprendiendo, pero a veces te demoras mucho. Por eso en realidad el método es muy relativo. Si se complican mucho, vamos a trabajar quizás un curso, con las proporciones ya correctas, paso a paso, bien explicadas. Pero en este caso simplemente les quise mostrar un ejemplo. Recuerden que en este curso no pongo de título, por ejemplo, las bases del dibujo de un retrato. Para nada. Simplemente les muestro cómo lo hago yo y se los voy comentando. Pero, al igual que el que hicimos de perfil, en este caso es un poco de frente. Tal vez la próxima semana veamos anatomía humana, o tal vez no. Y así, y vamos a ver los temas como en rangos generales, pero ya cuando hayamos como cubierto toda esta gama de posibles temas que podemos tratar, ahí recién voy a decir: ok, vamos a comenzar con las proporciones, con los cánones del rostro humano, y vamos a ver proporciones exactas, cómo trabajarlas correctamente. Pero por mientras simplemente quiero mostrarles un poco el método que utilizo yo, para los que me dicen que soy muy exigente, porque ya me habían comentado en el retrato de perfil que no todos tenían la misma soltura que yo y que no sé qué, y que estaba como no estaba como muy bien el tutorial porque estaba como muy difícil, mientras que otros me habían comentado que era muy fácil y que hiciera cosas más difíciles. Entonces se dan cuenta, es como tanta discrepancia de opiniones que al final uno no sabe qué hacer. Pero bueno, eso era. Entonces simplemente aquí voy perfeccionando un poquito el mentón, voy sombreándolo para darle más realce a nuestro retrato. Por ahí le vamos añadiendo el lápiz Pit blanco y podemos difuminar encima. Vamos aquí difuminando también con el dedo. Si se dan cuenta, ya estamos teniendo un resultado bastante aceptable, que no pasa tampoco a algo muy complejo, pero mantiene una estructura que igual llama la atención. Por lo menos vemos que resaltamos ciertos aspectos, que vimos los pómulos que nos dan como muchísima emoción, como que realmente sabemos que es una persona que está muy feliz en la imagen. Y a veces buscamos eso, más que algo técnico, buscamos expresar muchísimo. Entonces, bueno, simplemente voy repitiendo el proceso, nada más que eso. Como pueden ver, por ahí voy sombreando. En cuanto a la sombra, aquí en este caso con este lápiz es bien como paradójico, es como
difícil de explicar porque hablamos de sombra, pero mientras más oscuro hacemos el trazo, por lo menos yo siento que queda como muy brillante, demasiado brillante, y como que no representa una sombra como realmente es para nada. Con lápiz sepia lo podríamos hacer muchísimo mejor, pero aquí con el lápiz sanguina queda como más vivo el color. Entonces a mí no me convence en lo absoluto para hacer un trabajo solo con este lápiz. Claro, en un retrato se puede hacer, pero cuando les explique cosas como luces y sombras, sí o sí voy a utilizar, yo creo, un lápiz carboncillo, por ejemplo, o lápices de grafito. Ahora estoy perfeccionando principalmente sus labios, agregándole algo de sombra abajo, por ahí. Voy agregando algunas líneas para darle algo más de textura. Recuerden bien que este es un papel que tiene una textura importante, entonces no podemos conseguir algo realista en este tamaño, con este lápiz. Es absolutamente imposible. Se lo digo por experiencia propia. Pero si trabajan con un papel más liso, ahí cambiaría la cosa. Además de que si trabajan con un papel con esta misma textura, pero muchísimo más grande, también se puede trabajar realismo. Pero recuerden que mientras más realismo, necesitamos un tamaño más grande de papel. Y eso. Entonces en este papel con tamaño A4 no nos favorece en ese sentido. Bueno, continúo trabajando nuestro retrato, tomando el lápiz así muy sutilmente, aplicando una capa, después difuminando y después perfeccionándola nuevamente. Bueno, ustedes también tienen que tomarse a veces un tiempo, un break, y quizás levantarse de su asiento, alejarse unos metros del dibujo y mirarlo desde más lejos, desde otra perspectiva, y ahí ver si encuentran algunos detalles. A veces pasa eso, que uno no se da cuenta cuando lo está dibujando de las falencias que tiene. Y otra técnica muy buena también es tomar el dibujo y llevarlo a un espejo, aunque eso yo lo suelo hacer en los retratos solamente, y no lo hago mientras lo estoy trabajando, lo hago cuando ya lo terminé el dibujo, simplemente para ver cómo queda, porque obviamente cuando lo llevas a un espejo la imagen se invierte de manera horizontal, entonces claro, se ve como muy distinto. Pero bueno, esas son como recomendaciones generales. Aquí estoy perfeccionando los ojitos dentro de lo que el detalle nos permite, porque tampoco podemos hacer cosas muy detalladas, muy específicas. Es algo como muy resumido. Por ahí. Fíjense que como en base a unas líneas muy sutiles al principio, trabajamos finalmente un retrato que tiene algo interesante. A mí igual me llama la atención. Muchísimo más que otros dibujos a veces que ni siquiera despiertan ni siquiera como que me llaman la atención en lo absoluto. Entonces en este caso es como muy interesante en ese sentido, porque quizás no hablamos del ámbito técnico, pero sí de la expresividad que demuestra. Y continuamos trabajando el cabello. Por ahí podemos ir también difuminando el cabello y perfeccionándolo otra vez. Por ahí vamos trabajando, recuerden que es algo bien repetitivo. Con el dedito lo difuminamos y trabajamos otras líneas encima. Si se dan cuenta, agregué bastante oscuridad debajo del rostro, porque obviamente nuestro personaje proyecta una sombra en esa parte del cabello. Por ahí ya me va gustando el aspecto final de nuestro dibujo. Creo que solo unos cambios más y estaríamos ok. Por ahí vamos oscureciendo aquí abajo, rellenando algunas partes que antes no habíamos hecho. Ahora le estoy añadiendo una línea más oscura debajo de los labios, pero tiene que ser una línea sutil y que de hecho que se va difuminando hacia el lado derecho. Aquí voy trabajando su dedo, trabajando y potenciando un poco más las arrugas que se veían, que eran normales. Por ahí con el lápiz blanco para darle un poquito más de realce al blanco de las uñas. Recuerden que estamos trabajando en un papel que no es totalmente blanco, es un papel levemente amarillento.
entonces es importante que también quizás potencien algunas partes que se van perdiendo. Ahora le estoy trabajando algo más de cabello que se superpone a nuestro dedo, al dedo de la modelo que se ve. Por ahí voy trabajando un poco más la nariz. La difuminé más hacia el lado izquierdo por el hecho de que se veía, de hecho en la imagen, que había como una sombra hacia ese lado, pero también es algo muy sutil. Es como que tienes que ver mucho rato, mucho tiempo tienes que estar viendo la imagen para encontrar algunas falencias. No es un proceso fácil. Por eso que ser tu mayor crítico a veces es más difícil de lo que uno piensa, porque encontrar fallos, a veces no todos ven sus fallos, pero tienes que ser exigente con tu trabajo para poder lograr llegar alguna vez a ese momento. Bueno, continúo sombreando por ahí. Podemos mejorar un poquito los orificios nasales, pero que tampoco sean en exceso. Recuerden que si los llegamos a oscurecer muchísimo, el trazo nos va a quedar muy marcado, muy tosco. Y nuestra intención es marcarlo, pero también mantener el aspecto femenino, el aspecto de belleza que tiene, obviamente, esta modelo. Bueno, y continúo así. Tal como les voy diciendo, es algo bien repetitivo. Aquí le agregué una especie de difuminado a todo el cabello, así que un difuminado general, que también nos da un toque bien interesante. Y como pueden ver, finalmente nos queda así nuestro dibujo. Y bueno, como siempre, recuerden que la próxima semana también se nos viene un nuevo capítulo de esta serie de cursos de dibujo que estoy dictando en el canal. Quizás en otra ocasión vamos a ver los cánones del rostro, las proporciones correctas desde la base. Pero por ahora les estoy mostrando simplemente cositas igual simples, cositas fáciles. Recuerden que cada vez vamos a ir abarcando la mayor cantidad de temas posibles. Y bueno, si tienen sugerencias de posibles temas, déjenmelo en la caja de comentarios, como siempre yo les respondo. Y bueno, ya saben que los links estarán en la descripción y nos vemos mañana. ¡Chao!